Quiero agradecer, y ya está con nosotros, al maestro Leonardo Núñez González. Él es el director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Y maestro, gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar de un tema que lamentablemente no se han logrado aterrizar, no sé si porque no quieren o porque no les interesa mucho, esta mejora regulatoria para simplificar procesos, para simplificar muchos trámites, sobre todo en los gobiernos municipales, estatales y federales, y que esto evidentemente acrecenta el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque salen coyotes, salen estas personas que le piden dinero a las empresas para poder hacer esta gestoría, porque se vuelve tan tedioso, tan complicado, con trámites, a veces hasta 80 permisos para poder tener una licencia de funcionamiento, y que bueno, esto no va bien, y por eso, pues justamente creo que radica esa, la importancia de ir reduciendo estos procesos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de poder aquí platicar con ustedes de un tema tan importante. Pues platíquenos un poco al respecto de por qué se necesita, por qué se tiene que aplicar y de lo que están haciendo en Mexicanos contra la Corrupción, que han logrado ver. ¿Hay un panorama realmente que se esté trabajando o de plano no hay interés por parte de algún gobierno? Pues mira, creo que estamos en una situación muy particular en el que la corrupción se habla de ella todo el tiempo, ¿no? Y el gobierno principalmente, pues la utiliza de manera retórica siempre, tanto para decir que ya se acabó la corrupción, como para decir que los corruptos del pasado son los responsables de absolutamente todo. Sin embargo, creo que cuando se trata de corrupción es un tema que siempre les diera a los ciudadanos, porque ahora sí que no importa lo que nos digan, lo importante es cuando la sientes y cuando eres víctima de ella. Y afortunadamente, pues desafortunadamente, contamos con información que nos muestra que la corrupción sigue aquí tanto o más que en el pasado. En particular, hay un dato sobre este tema que lo calcula el INEGI a través de una de sus encuestas, que se llama la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la ENSIG. Y ahí lo que hacen es una estimación y una pregunta a los ciudadanos de la tasa de prevalencia de corrupción cuando interactúan con las autoridades. Y el último dato nos muestra que el dato más actualizado, que es de 2023, nos dice que por cada 100,000 habitantes, 13,966 son víctimas de actos de corrupción en al menos un trámite. Si eso lo extrapolamos a la población que hay en México, eso quiere decir que cada año alrededor de 18 millones de personas son víctimas de actos de corrupción cuando están con las autoridades. Dejemos de lado lo que sucede en otros momentos, digamos, en cada interacción con la autoridad. Y por ejemplo, en el caso de Quintana Roo en específico, tienen una tasa de 16,954 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, que está, digamos, arriba del promedio en alrededor de 20%, ¿no? Entonces, digamos, está en todos los lugares, pero ciertamente cuando interactúas con una autoridad y no hay, o hay muchos espacios de discrecionalidad, la población se encuentra, digamos, al margen y al arbitrio de lo que ellos decidan. Tenemos muchas interacciones donde la autoridad llega y te hace solicitudes incongruentes o excesivas, por ejemplo, para que no te cierren un local o para que se mantenga abierto a pesar de que estás cumpliendo con la normatividad, o a veces incluso para acceder a cosas que debería uno obtener de manera gratuita, como un servicio de salud o un servicio de educación. Entonces, lo que tenemos son en instrumentos como esta encuesta del INEGI, vemos que los principales temas donde sigue existiendo la corrupción son, al menos, el contacto con autoridades de seguridad pública, ¿no? Que es la típica mordida, pero después de ese viene el trámite para abrir una empresa, los permisos relacionados con la propiedad, los trámites ante el Ministerio Público y, por último, bueno, no por último, en quinto lugar, los trámites municipales, ¿no? Entonces, a nivel nacional, la quinta fuente más grande de corrupción son los trámites municipales. Y el dato está ahí como uno de los espacios que tenemos que mejorar y que no se resuelven únicamente con la digitalización, que es una de las principales apuestas de este gobierno. Creo que vale la pena señalar, hay una declaración de que se trata de combatir la corrupción, existen las instituciones que tienen esos nombres,
pero la estrategia tiene que pasar por algo más que la digitalización, porque en última instancia seguimos teniendo funcionarios públicos que abusan de su autoridad y ante los cuales no existen mecanismos adecuados para la denuncia, porque creo que esa es la parte más importante. Para que la corrupción se detenga, tiene que haber garantías de que la denuncia no tenga consecuencias, ¿no? Y que tanto la denuncia interna como externa permitan castigar y sancionar a quien lo está cometiendo. Hoy no tenemos un sistema que castigue a quienes están cometiendo la corrupción y eso nos tiene en esta Claro. situación. Y más que nada, Leonardo, porque finalmente contra quien te quejas y contra quien acusas es la autoridad responsable quien también sanciona y de repente te quedas en ese estado de indefensión porque si se trata del amigo, si es el pariente, si es el vecino, etcétera, no se logra atender todo ello y entonces acceden. Y ahí también hay un perjuicio a las arcas de los gobiernos de manera general, porque, bueno, pues evidentemente si se queda en el primer círculo de la administración con inspectores y que a veces van más allá, porque también, ojo, hay jefes, directores que le exigen a sus inspectores, a los elementos de tránsito, una cuota por esas circunstancias, y es ahí donde se va corrompiendo y a veces esa denuncia no llega, no se canaliza porque no hay confianza en la autoridad. Claro, tocas un punto muy importante porque además siempre hay que recordar que la corrupción sucede en red. No hay un funcionario público que decida ser corrupto y se robe todo el dinero. Siempre funciona porque hay una estructura jerárquica y piramidal que permite que eso exista y digamos, va subiendo en la medida en la que varias personas se van beneficiando en diferente grado. Y tiene un costo para los bolsillos y tiene un costo para la ciudadanía. Otra vez, volviendo a los datos del INEGI, por ejemplo, en la misma ENSIG, y esa, digamos, es nuestra mejor estimación oficial, ¿no? Nos dice que en el último año el costo de esta corrupción en los trámites fue de al menos 11.910 millones de pesos, que es un promedio de 3.368 pesos por víctima, ¿no? Entonces, y esa es una estimación, digamos, ligera sobre todo lo que se pierde, no solamente en términos del beneficio de la sociedad, sino también, pues muchas veces cuánto de esto tiene costos humanos que en algunos casos son irreparables, ¿no? En el caso de las interacciones con seguridad, pues a veces puede implicar la pérdida de la libertad. En el caso de la interacción con las instituciones de salud, pues puede ser perder la vida porque no diste una mordida para que no te atendieran oportunamente. O, en fin, todo esto, pues como bien mencionas, también requiere un sistema de denuncia que nos permita, pues poder poner el dedo en la llaga, porque pues también en el caso de seguridad, por ejemplo, creo que es uno de los más sensibles, donde en el momento que un ciudadano presenta su denuncia, saliendo, allá hay alguien afuera que sabe quién denunció y qué es lo que dijo, y entonces el ciudadano acaba en más riesgo del que estaba todavía antes de denunciar, en lugar de que fuera al revés. Y pues ahora sí que estamos en una situación donde los patos le tiran a las escopetas. Claro, sin duda. Y luego decías al principio muy bien esta parte de los trámites y que decían, bueno, digitalizando se va a evitar todo esto. Al final termina siendo un contentillo de la persona que te atiende o de lo que está. Por ejemplo, estos esquemas que le llaman la mejora regulatoria, ¿funcionan? ¿Realmente son adecuados? ¿O qué tendría que pasar, Leonardo, para que esto evidentemente vaya reduciendo? Eso es por un lado. Y por otro, me parece que hoy justamente la corrupción está dañando y como está permitiendo, dejando que muchas vidas se pongan en riesgo. Y lo vemos en instituciones públicas de salud donde si no conoces a alguien o no le das la mochada a alguien, no te atienden y se vuelve un calvario para miles de familias que requieren atención inmediata. Sin lugar a dudas, tocas uno de los puntos más importantes para prevenir y detener la corrupción. Y cuando se trata de mejora regulatoria, creo que también es interesante pensar que lo que ahora están proponiendo es una solución que pasa desde arriba, diciendo, si digitalizamos, se acaba la corrupción, cuando en realidad los esquemas de mejora regulatoria, que como funcionan en el mundo y como deberían operar en México, es teniendo un consejo ciudadano donde la propia ciudadanía tenga un espacio para captar lo que está sucediendo y trabajar con la autoridad para identificar cuáles son los trámites donde están pasando problemas, ¿no? Hoy lo que tenemos no es un mecanismo para que la ciudadanía sea escuchada. Muchas veces lo que se necesita no es nada más la denuncia del que ese funcionario me extorsionó, sino una denuncia más formal de este trámite está generando corrupción y tiene que ser modificado porque tiene
estas características arbitrarias, aquí se piden documentos imposibles o existen momentos en los que la autoridad puede abusar de su poder y poner al ciudadano en una situación de dependencia absoluta. Entonces, esto requiere mecanismos de participación ciudadana que ya estaban en las normas, hay que decirlo, no se usaban de manera adecuada, no es que antes, uy, qué bien funcionaban las cosas antes, pero hoy desapareció eso porque ya no hay un componente de participación ciudadana. Entonces, tendríamos que volver a pelear por la existencia de esos canales para que justamente la autoridad no por sí misma se va a dar cuenta de los trámites, sino la ciudadanía tuviera un espacio para identificar dónde están sucediendo los problemas, dónde están atorando las cosas, porque además, pues el ciudadano es el que lo sabe, ¿no? Al que lo extorsionan para que no le cierren su restaurante, al que lo extorsionan para no meterlo a la cárcel, son los que saben en qué momento le sucedió, y eso pasa sistemáticamente, pues por esto mismo que hablamos de cómo opera como un mecanismo de red y que es parte de un sistema que no hemos logrado romper, y hay que verlo a los ojos y hablarlo con claridad, porque la corrupción no se acaba diciendo aquí ya no hay corrupción y nosotros no somos iguales. Claro, por supuesto, sin duda es una situación compleja que se tiene que atender y que hoy por hoy es algo de lo que más padece, porque también eso está provocando, además del tema de inseguridad, el cierre de muchos negocios por esas circunstancias que dejan de ser formales para irse a la informalidad, y donde también veíamos el caso que recientemente se denunció en la zona de Tulum de una persona con discapacidad en su puesto de tacos que le estaban pidiendo 3,000 pesos de manera mensual, cuando con trabajo seguramente saque ese dinero para poder pagarle al inspector, y eso súmale los otros gastos que tiene que tener, si le cobra salud, si le cobra Cofepris, etcétera, muchas cuestiones ahí que son lamentables. Leonardo, como siempre, te agradezco mucho esta información, estos datos puntuales para que podamos entender, y miren, a pesar de lo que nos cueste trabajo, hay que denunciarlo. Al final de cuentas, eso ayuda y habrá quien sí nos haga caso. Precisamente de eso se trata, y pues afortunadamente somos muchos los que seguimos dando la lucha. Muchas gracias. Cuídate mucho, que tengas una excelente tarde. Igualmente.